Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a San Miguel de los Reyes, a este nuevo encuentro de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Giralt-Torrente, uno de nuestros escritores más preciados y reconocidos dentro del panorama de las letras españolas, a quien estamos doblemente agradecidos porque para estar con nosotros ha tenido que hacer un largo viaje y bueno, pues le vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida. También quiero saludar a las alumnas y los alumnos y profesores que les acompañan de los centros que nos visitáis hoy y que sois. El Instituto Tader de Orihuela, que ha hecho un largo recorrido también desde el sur de Alicante. Bienvenidos. El Instituto Fuente de San Luis de Valencia, ¿por dónde estáis? Bienvenidos. El Centro Profesional y Escuela de Adultos Quart de Poblet, ¿por dónde estáis? Muy bien. Y Universidad Popular La Saídia de Valencia. Buenos días, bienvenidos. Bueno, nos acompaña en la mesa hoy el profesor Manuel García Pérez, que viene del Instituto Tader de Orihuela. Y a continuación va a ser él quien realice la presentación de nuestro invitado de hoy. Manuel, cuando quieras, adelante. Cuando leí Rondó para una madre, de John Berger, encontré un método inspirado en la síntesis y en la lírica para expresar los síntomas previsibles e imprevisibles del duelo. Luego vinieron más lecturas que nutrieron algunas de mis publicaciones dedicadas a mi padre, que murió con 56 años. Entre ellas, Tiempo de vida, de Giralt-Torrente, unas memorias que son una premonición de la existencia, sin ningún tipo de paliativo, donde la aflicción se funde con un duelo en el que sobreviven las hazañas del padre y un lastre de culpabilidad que no será ajeno a otras obras del autor. Después de Tiempo de vida, llegó París, y con París vislumbré esa necesidad de una búsqueda de la identidad amparada en una clase de exorcismo personal por parte del autor. La infancia como un paraíso que la madurez habría de arrasar cuando las verdades ocultas dejaban de serlo. La claustrofobia de las habitaciones era vencida con una insondable descripción de la incertidumbre que un hijo experimenta cuando una madre ha de callar el mayor de los daños. A partir de ahí descubrí en Los seres felices y en Mudar la piel el universo personal e inédito que conmueve y diferencia a un autor como Giralt, que ha dejado de elegir entre vida y escritura, que asume como un todo tanto lo uno como lo otro, porque las dos, vida y escritura, son la misma cosa, la misma acción, el mismo error. De hecho, hay en la narrativa de Giralt-Torrente dos constantes que convierten a sus personajes en personajes esteparios, seres humanos que no encuentran un lugar en el mundo y a los que ha marcado un sentido de culpabilidad en los que el lenguaje e inteligencia son inútiles. Esa presencia de la culpa viene en muchas ocasiones condicionada por una infancia fallida, como si todas las infancias tuvieran que ser de una manera en concreto. Giralt-Torrente ha encontrado en el relato la mejor estructura para indagar en aquello que nadie se atreve a decir, pero que estigmatiza y condiciona quiénes somos en el futuro. El simbolismo de los espacios y la sobria descripción de las acciones en sus relatos aproximan su escritura a la de Alice Munro o a la de Flannery O'Connor. Personajes desterrados de su entorno, la lacra de los recuerdos y una tristeza congénita convierten a los antihéroes de sus relatos en una manifestación sincera de lo cotidiano. No hay grandes escenarios para las épicas del mundo de los vivos. No hay valerosas hazañas que nos rescaten de la enfermedad, de la separación, de la incomprensión. Nada de eso hay. Y Giralt no se niega a reconocerlo. Y sin embargo, después de ese pulso contra lo peor de la vida, hay un atisbo de luz
en sus relatos, un acercamiento a lo que la vida también ofrece, al margen de las ausencias y el naufragio. Y lo que ofrece es esa felicidad entendida no desde el placer o la complacencia, sino desde el compromiso con el realismo de una empresa tan intrépida como imprevisible. Todas las vidas. Muchas gracias. Manuel García Pérez, del Instituto de... ¿Cómo se llamáis? ¿Tader? Tader de Orihuela. Gracias por esta presentación tan personal y tan hermosa. A continuación, vamos a escuchar ya a nuestro invitado de hoy, a Marcos Giral Torrente, tengo la tendencia a hacerlo en valenciano, que además además de los títulos que habéis estado trabajando, pues tenemos la suerte de que acaba de publicar un libro recopilatorio de artículos, conferencias y reflexiones sobre la literatura y el arte, y que tiene un título tan hermoso como Algún día seré recuerdo. Si quieres también, ya que tenemos la posibilidad de que nos hables sobre este libro, como tú quieras. Cuando quieras, adelante. Gracias, María. ¿Enciendo aquí? Sí, ya está. Bueno, gracias a la Biblioteca Pública Valenciana por traerme aquí y a las personas que han intervenido en las correspondencias que hemos tenido, cerrando los detalles, a Ángeles, a Rosa y a María Jesús, por supuesto, y a todo el equipo que he conocido hoy, técnico y no técnico, y a los profes que son maravillosos de los institutos, y a todos vosotros por estar aquí con cara aparentemente de interés. No sé. De verdad que estoy incluso un poco intimidado. Nunca había dado una charla en una iglesia, he de confesar, aunque esté desacralizada, pues no deja de imponer un poco. Creo que tengo que hablar, o ese era el propósito inicial, de cómo me hice escritor. Esa era la idea. Sí, que traslades la experiencia del proceso creativo y tu recorrido como escritor. Porque seguro que hay algún futuro escritor entre los asistentes. Bueno, la experiencia de cada escritor, a mí me gustan en general las reflexiones que hago acerca de la literatura, de la escritura, son extrapolables a otras disciplinas artísticas, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que la experiencia de cada escritor o de cada artista, aquello que les hizo ser escritores, pues naturalmente es diversa. Pero depende mucho del origen de cada uno, del bagaje también cultural, del medio en el que nació, etcétera. Pero de alguna manera se puede decir que todos los artistas, los escritores también, tienen una especie de herida primigenia o una especie de insatisfacción intuitiva, no necesariamente profunda inicialmente, con la vida, ¿no? Y que el arte consiste en dos cosas, en intentar, digamos, restaurar esa herida y también, de alguna forma, en intentar seguir jugando como si fuésemos niños, ¿no? ¿Qué herida es esa? Todos hemos nacido, o casi todos, salvo los que provienen de situaciones sociales muy desgraciadas, pero en general, por humilde que sea nuestra familia, pues los niños, incluso aunque hayan venido de penalti, suelen ser seres inocentes a los que se trata de cuidar, ¿no? Y uno de los principales cuidados consiste en hacer su entorno lo más mullido y amable posible. Eso pasa por el entorno físico, naturalmente, por las cunitas, por los vestidos, por las mantas, pero también pasa por el entorno, digamos, moral, las historias, ¿no? A todos nosotros, nuestros padres nos pintaron cuando éramos pequeños un mundo mucho más amable de lo que luego en realidad es el mundo, ¿no? Tardamos en descubrir el mal. Yo me acuerdo que mi hijo, que ahora tiene 13 años, cuando era pequeño, pues por ejemplo se imaginaba que en los hormigueros
había, como en el mundo de los humanos, pues escuelas, hospitales, que si una hormiga resultaba herida, pues rápidamente había una comitiva de otras hormigas que la llevaban a curarla, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño no concibe la crueldad. Ni concibe la desigualdad tampoco, ¿no? Ni concibe que estemos aquí a veces, como desgraciadamente le sucede a algunas personas, para sufrir. Entonces, durante un tramo largo de nuestra primera vida, nuestros padres nos conducen en esa especie de caverna platónica, filtrándonos la realidad. Y llega un momento en el que buscamos la emancipación, y a veces esa emancipación no es otra cosa que la emancipación de la mirada de nuestros padres, ¿no? Naturalmente, construirnos como individuos frente a ellos a veces surge como oposición, como de una manera más virulenta, que es cuando hay conflictos verdaderos, esas adolescencias un poco más violentas o encasquilladas de lo normal, pero en cualquier caso sí es necesario siempre esa emancipación, digamos, de constituirnos individuos frente a nuestros padres, porque de otra manera seríamos como copias milimétricas de ellos y tampoco tendría mucho sentido. Pero también se trata de asumir, ¿no? O sea, asumir que la realidad no es ese espacio de felicidad en el que las hormigas son atendidas por un ejército de ambulancias de hormigas, asumir que, por desgracia, muchas veces el mal triunfa y asumir que, por bien que hagas las cosas en la vida, te puede salir todo mal. Entonces, eso es muy duro de asumir, ¿no? Pero algunos consiguen salir adelante con eso, olvidándolo, caminando por la vida, marcándose metas individuales, y si les acompaña el éxito, pues mejor que mejor. Otros se dedican a intervenir en la vida para hacer las cosas mejor, pues gente con vocación política genuina, de verdaderamente mejorar las cosas y no trepar, o gente, o médicos, o gente que colabora con ONGs varias, o desde incluso la religión, ¿no? Y también están los artistas, que de alguna manera arrastran esa insatisfacción y que a su modo el arte, yo creo que consiste en un intento de restaurar eso, ¿no? Como de redibujar el mapa de la realidad. O bien, a veces es un arte virulento, de protesta, de queja, ¿no? Doliente ante esas heridas de la realidad, y a veces es un arte más amable que efectivamente trata como de poner vendas. Dicho lo cual, eso que comparten todos los artistas, pues bueno, lo comparten, pero claro, cada uno viene de su propio mundo. En mi caso particular, tuve la fortuna de nacer en una familia donde esto ya se había vivido antes, ¿no? Es decir, los artistas a menudo la primera lucha que tienen que librar en la vida es con sus propias familias para convencerles de que es posible ser bailarín o que es posible ser escultor. Y lo más normal es que las familias lo que digan en ese caso es que decirles, sí, tú primero hazte una carrera y luego ya hablaremos de la escultura o de ser bailarín o de lo que sea, ¿no? Eso sucede pues, en la mayoría de los casos, ¿no? A mí no me sucedió porque mi padre era pintor, porque mi abuelo era escritor, porque el círculo de amistades de mis padres pues, eran cineastas, también otros pintores, etcétera. Lo cual me permitió que cuando llegó ese momento en el que estaba claro que me iba a dedicar a esto, pues nadie me llamara la atención o me dijese, sí, incluso mi abuelo escritor me dijo, incluso él se permitió decirme que mejor estudiase unas oposiciones antes, pero bueno, no con tanta insistencia como a lo mejor habría hecho otra persona, ¿no? Que no fuese escritor. Mi padre también. De manera que yo no tuve que librar esa batalla en la vida. Pero inicialmente tampoco me acercó, es decir, yo nací en una casa llena de libros y llena de cuadros, pero también porque nací en Madrid, vivíamos en un suburbio, digamos, acomodado, una urbanización
de unos altos edificios que trazaban un círculo y en el círculo había un gran jardín. Los niños habitábamos ese jardín con gran libertad, como si fuese un pueblo. Pues yo no era un niño que sintiese atracción, también quizá por el hecho de tener tantos libros en casa y que todo girase en torno a eso, pues sentía incluso a lo mejor un natural rechazo. El caso es que tuve una primera infancia en la que preocupé a mi madre porque no me acercaba a un libro jamás. Me pasaba el día en la calle y cuando llovía, pues en casa hacía cualquier otra cosa salvo abrir un libro. Uno de mis primeros recuerdos infantiles es a mi madre persiguiéndome por la casa con La isla del tesoro de Stevenson, leyéndomela para ver si conseguía prender en mí la afición por la lectura, ¿no? Eso debía de ser cuando yo tenía 7, 8 años, una cosa así. Y luego de un modo muy natural, pues en torno a los 12, 13, empecé a leer mis primeros libros, que fueron de estas, no fue tampoco nadie especial, fueron pues, los 5, los Hollister. Y ahí ya, digamos que empezó a ser ya irrevocable y ya pasé de los 5 y los Hollister a leer a Kafka, a leer a Borges, y tengo por eso también un gran déficit de lectura de literatura clásica, infantil y juvenil, porque realmente no me dio tiempo. O sea, pasé muy rápidamente de una cosa de los 5 a Kafka. Y entonces me convertí en un lector bastante voraz. Es decir, esos años de la primera adolescencia y más allá, hasta más allá de terminar la carrera, es decir, leía muchísimo. O sea, probablemente leía, no sé, diría que un libro al día, o si el libro era demasiado grueso, pues a lo mejor me llevaba 2, pero digamos que es ese momento que yo lo he hablado con otros amigos, escritores también, y sí, o sea, nunca más hemos vuelto a leer con esa voracidad, con ese apetito. O sea, nos tragábamos lo que fuera porque habíamos descubierto ese mundo maravilloso, y porque también teníamos esa ansiedad del que está llegando a la vida y quiere saber más que nadie, ¿no? Y quiere aprenderlo todo deprisa. Y me recuerdo unos años, pues en ese sentido mi criterio lector en parte se sigue basando en esas lecturas tan apresuradas y tan ingentes que hice en ese momento. Poco a poco, claro, cuando tú cultivas una afición que es importante para ti, pues es muy difícil que te hurtes a la tentación de en determinado momento practicar tú mismo eso, ¿no? Es decir, si te gusta el fútbol, pues salvo que estés cojo, lo normal es que algún partidillo te eches, ¿no? Y así con todo. Entonces es muy difícil que a un lector, sobre todo claro, o sea, perdónenme porque la lectura hay muchos tipos de lectura y no tenemos que desdeñar otros tipos de lectura y centrarnos solamente en la literaria. Yo estoy hablando de la lectura literaria porque soy escritor y es la que a mí me ha hecho ser el que soy, pero quiero decir que leer siempre es mucho mejor que no hacerlo, porque leer te da puertas a la realidad, te da herramientas para juzgar la realidad en la que vives, te da conocimientos. Quiero decir que no me parece peor leer un libro de ornitología que una novela. O sea, todo depende de lo que busques con el libro que estás leyendo y las puertas que te abra, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue la literatura de ficción, fueron las novelas, fueron los cuentos, y producto de esa adolescencia tan lectora que tuve, llegó un momento en el que empecé a plantearme, pues no ser escritor, porque no me atrevía a fantasear con esa idea, pero sí escribir, probarme a escribir un libro. Y empecé a escribir. No un libro, pero empecé a escribir, pues en el instituto al que iba entonces había una revista y empecé a colaborar con ella. Mi primera colaboración, por cierto, fue una especie de reseña del lobo estepario de Germán Hesse. Y empecé a escribir también cuentecillos que me guardaba. Y empecé un poco también a seleccionar un poco más mis lecturas. Y hubo ahí
algunos descubrimientos. Claro, uno al principio lee desordenadamente, ¿no? O sea, todo lo que le llega, lo que le recomiendan en el colegio, lo que le recomienda un amigo, lo que coge de las estanterías de su casa, etcétera, ¿no? Poco a poco vas como afinando tu criterio, fiándote de unos recomendadores más que de otros, etcétera, ¿no? Y entonces para mí fue muy importante una colección que salió en los años 80 que se llamó La Biblioteca de Babel, que era una colección que dirigía Jorge Luis Borges, el escritor argentino, y que le editó originalmente en Italia un editor muy exquisito que se llamaba Franco María Ricci, y luego aquí en España la trasplantó Jacobo Siruela y se editó en la editorial Siruela. Unos libros muy bonitos, además, así como rectangulares, con una tapa de papel grueso, muy poroso, con unos grabados en la portada. Y entonces en esa colección Borges básicamente vertía el que era su canon, ¿no? Su variado canon, pues desde Kafka, por supuesto, hasta Las Mil y una noches, hasta Nathaniel Hawthorne, hasta Papini, escritores muchos de primera línea con libros que están en la cabeza de cualquier lector, y luego también algunos escritores secundarios, pero que a él le gustaban y que tenían que ver con los otros, ¿no? O sea, lo curioso de esa biblioteca es que, siendo los escritores elegidos por Borges muy distintos y de épocas muy diversas, sin embargo, entendías por qué formaban parte de su canon, ¿no? En todos, de alguna manera, lo veías a él. Por eso había escritores, digamos, de primera fila y escritores más recónditos, más secretos. Y esa biblioteca para mí fue muy formativa, y descubrí sobre todo el género del cuento, del relato breve, y también esa literatura un poco fantástica, ¿no? que sin llegar a ser totalmente fantasiosa a la hora de inventarse mundos extraterrestres, por ejemplo, o imposibles, pero sí como que introduce sutilmente esas pequeñas quiebras en la realidad de acontecimientos que pueden ser interpretados pues de un modo, digamos, mágico o no. Y de ahí, pues, en fin, de ahí ya seguí por el propio Borges, seguí por Cortázar, seguí por Adolfo Bioy Casares, los tres argentinos, seguí por García Márquez, seguí por Juan Rulfo, por Onetti. En mi generación, yo nací en el año 68, fue muy importante la literatura latinoamericana, yo creo. Y esta es una experiencia que he compartido con bastantes de mis compañeros, que leíamos más literatura latinoamericana que literatura española. La literatura española la identificábamos un poco con el libro de literatura de Lázaro Carreter y con cosas a veces un poco pesadas y una noción Ahora he estado hace un rato hablando con los profesores de los institutos y me alegra mucho, han estado hablando de sus experiencias y de cómo intentan incentivar a sus alumnos en la lectura, y me parece muy inteligente que intenten enseñarles literatura por medio de literatura de hoy, más que por clásicos, que resultan más impenetrables y pueden ser disuasivos, y también como a la carta, ¿no? Dependiendo de la personalidad de cada alumno. Pero en mis tiempos no era así. En mis tiempos te daban el libro de Lázaro Carreter, te lo tenías que saber y tenías las lecturas obligadas que tenías. Y seleccionadas además no siempre con un criterio muy, muy puro. Por desgracia, España tiene una historia bastante trágica, como todos sabéis. Hemos tenido varias guerras civiles, no solo la última, también las carlistas. Siempre hemos estado divididos. Desde que España, el imperio, entró en decadencia, nos hemos dedicado a darnos de tortas unos a otros. Y eso, desgraciadamente, se trasluce en la literatura. Entonces, la literatura española muy a menudo ha estado demasiado encorsetada por lo político y por ese frente, por ese conflicto dramático entre españoles, ¿no? Entonces, eso se sentía en la literatura que nos daban como obligatoria en las escuelas, o incluso en la literatura
de la transición, ¿no? Todavía, yo cuando era muy joven, pero ya leía, pues recuerdo como debates en torno a si la literatura tenía que ser comprometida o no comprometida. Comprometida quiere decir con la sociedad, es decir, si tenía que utilizarse la literatura para hacer pedagogía política y para cambiar las cosas de la realidad o no tenía que ser así. Debates, por ejemplo, hubo uno muy famoso entre Juan Benet, un escritor al que yo admiro mucho, y Isaac Montero, ¿no? Estaba la escuela de los escritores educados en el que se llamó realismo socialista, que era la literatura que se fomentaba en la URSS, en la Unión Soviética y en los países comunistas, que por otra parte era muy parecida a la que se había fomentado antes en los países de órbita fascista. Y luego estaban los que pensaban, como yo mismo pienso hoy en día, que la literatura es literatura y que no se debe a ningún señor ni a ningún fin que no sea el eminentemente literario. O sea, yo creo que, por supuesto, la literatura cambia las cosas, es capaz de cambiar la realidad, porque la literatura, si es de verdad literatura y está hecha con el máximo compromiso, es de por sí misma subversiva, porque no sirve a ningún señor y no... Y entonces, así tenemos que tomarla. Si la intentas encauzar con un fin, estás matando la literatura, estás haciendo otras cosas diferentes de la literatura. Pero bueno, el caso es que en ese contexto de primeros años de los 80 del que estoy hablando, pues la literatura española, al margen de que había francotiradores y figuras magníficas dentro de ella, pues todavía estaba lastrada un poco por los 40 años de franquismo, las diferentes posiciones entre esos 40 años, las limitaciones que habían entrañado para la formación de los propios escritores el aislamiento de España, el costumbrismo, etcétera, ¿no? Y pese a que muchos de ellos venían de países que también tenían sus propios dictadores y su propia historia trágica, Argentina tuvo una historia terrible, sin embargo, sentíamos más libre y más cosmopolita la literatura latinoamericana, creo. Y entonces nos educamos, gran parte de mis colegas, leyendo sobre todo escritores latinoamericanos y dejando un poco de lado a los escritores españoles. Luego sí hubo un reencuentro en mí mismo, pues luego sí esa literatura, digamos que podemos calificar que es como la de la normalización, ¿no? Pues la generación de Javier Marías, la generación de Enrique Vilamatas, la generación de Antonio Muñoz Molina, son quizá la primera generación de escritores que escriben sin el trauma de España en la cabeza, ¿no? O sea, que escriben, podríamos decir, como europeos. Es esa literatura que antes, quiero decir, los escritores españoles escribían con España en la cabeza, ¿no? Y entonces eso también los hacía distintos. También porque los medios de comunicación no eran como son ahora, existían escuelas, ¿no? Existía la novela francesa, existía la novela alemana, la novela americana. Hoy en día eso se ha difuminado, porque tú mismo, yo como escritor, puedo tener más que ver con un escritor de Helsinki, porque tengo más lecturas en común con él, porque mi literatura persigue fines parecidos que con un escritor que vive en mi misma calle, ¿no? Pero entonces todavía en esa España en la que yo me eduqué, todavía pues a un escritor español o a un cineasta español se le identificaban con cierto tipo de cosas. Y fue esa generación literaria, yo creo que la que rompió con esos estereotipos y empezó, aunque ya había habido voces anteriores, por supuesto, no estoy metiéndome ni mucho menos con la literatura española en general, pero digamos que esa generación, que sí fue la de Javier Marías y Enrique Vilamatas, la primera generación europea, sin complejos, que hubo en la literatura española. Bueno, pues total, en ese panorama, pues yo me propuse en un momento determinado escribir un libro para demostrarme que era capaz, más que otra cosa. Entré en la Facultad de Filosofía, elegí la carrera que estudié no porque tuviese una vocación filosófica muy aguda, sino porque tenía una formación, había leído mucha literatura de manera también bastante sistemática, no solo por esa colección de Borges, sino porque desde el momento en que fui lector también me iba persiguiendo pues, a mi abuelo, a mi tío, pidiéndoles listas, tal. Intentaba, me acuerdo en primero de BUP los recreos leyendo La Regenta, ese tipo de hazañas que uno hace. Pero en fin, estudié filosofía, elegí filosofía
porque me parecía que completaba mi formación humanística. Es decir, yo había leído mucha literatura, había leído también mucha historia, porque mi madre es aficionada a la historia, pero sentía que si nadie me obligaba a leer a Kant, no lo iba a leer nunca. Y estudié filosofía. Y cuando terminé de estudiar filosofía, yo tenía cuentos, había publicado en algunas revistillas del instituto y tal, pero no tenía nada parecido a un libro. Mi madre, encantadora ella, pues me becó, me dijo, mira, no te angusties con qué hacer ahora, si unas oposiciones, si ponerte a trabajar, si tal. Si lo que te apetece es escribir, pues te doy un año y luego ya pues hablaremos. Y entonces empecé a escribir el que fue luego mi primer libro en ese año. Luego no necesité solo un año, necesité un poquito más. Y lo publiqué, que además es una historia bonita, que también es importante que os cuente quizá. Era un libro de cuentos y yo lo escribí no en secreto, porque todo el mundo sabía que lo estaba escribiendo, pero digamos que no se lo había enseñado a nadie. Y cuando lo terminé, se lo envié a Beatriz de Moura, que era dueña y directora de una editorial que se llama Tusquets. Se lo envié a ella no porque Tusquets fuera la editorial que más me gustaba, sino porque era ella misma, esta Beatriz de Moura, era conocida de mi madre y pensé que sería como más fácil o que estaría como predispuesta más favorablemente a leer el libro con simpatía. Y entonces lo único en lo que demostró esta Beatriz de Moura su cierta amistad con mi madre fue en que la carta de rechazo fue mucho más larga de lo habitual. Normalmente cuando a un autor en una editorial le rechazan un libro, pues son 4 líneas en que le dicen, estimado fulanito de tal, hemos leído su libro, nos ha interesado mucho, pero lamentablemente no tenemos hueco para él en nuestro catálogo porque estamos sobrecargados de tal, no sé qué. Le alentamos a que siga escribiendo y si en algún momento quiere volver a pasarnos un manuscrito, tal. No, la amiga de mi madre me mandó 3 páginas y terminaba las 3 páginas con una frase que era así: el mismo manuscrito, pero una vez aprendido el oficio, tal vez podría convertirse en un posible libro. Claro, me aniquiló totalmente. O sea, me quedé hecho polvo. Y tan hecho polvo que, aunque no abundaba en esa época el dinero en casa, nos fuimos a comer a un restaurante muy caro porque era como la única manera de pasar la pena, ¿no? Y luego en los días posteriores, como pues las dudas, hablando con unos y con otros, pues yo tenía como 2 escritores, tenía la suerte, aparte de los de la familia, tenía la suerte de tener cierta familiaridad con algunos escritores, 2 de los cuales eran pues Carmen Martín Gaite y Javier Marías. Entonces le pasé el manuscrito rechazado de la editorial a los 2. Y los 2 fueron muy generosos, los 2 lo leyeron y los 2 me devolvieron el manuscrito comentado. Y cuento esa anécdota, y es lo importante lo importante por lo que me hace contarla, es que la lectura de uno y otro no tuvo absolutamente nada que ver, pero hasta extremos verdaderamente caricaturescos. Es decir, allí donde Javier Marías tachaba muy enfadado una frase, Carmen Martín Gaite dibujaba en el margen un sol como de brillante. El cuento que Javier Marías quería quitar del libro porque le parecía muy malo era el preferido de Carmen Martín Gaite. Pero así hasta el extremo, es decir, no había prácticamente nada en lo que coincidieran. Para mí eso fue valiosísimo, porque si solamente se lo hubiese dado a uno de ellos, yo luego habría corregido el texto haciéndole caso al 100% a uno de ellos solamente. Y en el fondo lo que vi clarísimamente es al final que es tu propio criterio. Es decir, tú cuando estás escribiendo muchas veces, yo soy bastante perfeccionista y trato como de que todo encaje, de que el ritmo de la frase, la palabra elegida. Pero hay momentos en los que a lo mejor ese perfeccionismo lo desatiendes por pereza, porque llevas muchas horas sentado, porque no das con la alternativa idónea y tú sabes, una lucecita de tu cabeza, sabes que estás haciendo trampa y que has dejado pasar eso, ¿no? Entonces, las correcciones de otros, las lecturas de otros son valiosas porque cuando efectivamente van y señalan ese punto en el que tú fuiste un poco más vago, un poco más autoindulgente,
etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo corregí, después de esas 2 lecturas de Carmen Martín Gaite y de Javier Marías, mi libro, pues lo corregí con una versión aquí y otra versión aquí. Y entonces, en algunas cosas hacía caso a Carmen Martín Gaite y en algunas cosas hacía caso a Javier Marías. Y en algunos casos a ninguno de los dos. Pero al final era mi propio criterio el que decidía quién estaba en lo cierto. O sea, no ponía por encima a Carmen ni por debajo a Javier. Es decir, los dos eran igual de valiosos y hacía caso a uno u a otro dependiendo de mi propio... Y eso fue una enseñanza que me ha ayudado después en la vida muchas veces, porque siempre los escritores cuando terminamos un libro tendemos a pasarlo a algunos lectores de los que nos fiamos, ¿no? Porque trabajas muchas horas o sea, la literatura, como otras artes, es un trabajo muy solitario. A los escritores nos gusta esa soledad, naturalmente, porque si no, no trabajaríamos así. Pero a veces esa soledad también nos puede pesar y también a veces nos puede como meter en aislarnos demasiado, ¿no? Como de la vida o de la sociedad. Entonces, claro, tú trabajas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años con un libro y no sabes, en determinados momentos de duda, porque yo creo que la duda es necesaria, ¿no? O sea, yo desconfío de las personas que no dudan y de los escritores también que no dudan, pues también desconfío. Pues es necesario que alguien lea, ¿no? Y lo das. Y lo das no solamente al que sabes que te va a dar el aplauso, sino se lo das también al que sabes que se va a poner más quisquilloso y más puñetero y es en realidad al que más necesitas, ¿no? Y yo siempre doy mis libros a amigos que me hacen de lectores, ¿no? Pero digamos que el aprendizaje principal fue esos 2 manuscritos comentados por Carmen y por Javier que me ayudaron a darme cuenta de que al final eres tú el que tiene que decidir sobre las diferentes ofertas o señales que te dan. Ese libro, finalmente, después de corregirlo, lo envié a la editorial Anagrama, que sí era la editorial que más me gustaba y que sigue siendo hoy en día mi editorial. Jorge Ralde, su editor y dueño, me aceptó publicarlo, a pesar de que era un libro de cuentos y no es tan fácil empezar publicando con un libro de cuentos porque existe el prejuicio de que los cuentos es como un género menor que la novela en España, porque en otros países no es tanto así. Y cierto es que se venden menos, o sea, un libro de cuentos se vende siempre menos que una novela. Entonces los editores se resisten a publicar libros de cuentos y todavía más si encima es un autor primerizo. Pero bueno, el caso es que yo tuve la suerte de que me publicaron ese libro, que para mí era un libro que me había atrevido a escribir, que era muy importante, pero que no me hacía necesariamente escritor. Pero enseguida, bueno, pues tuve la suerte de que obtuvo buenas críticas, de que el periódico El País tenía un crítico, Ignacio Echevarría, que con frecuencia hacía la crítica de las primeras novelas o de los primeros libros y con frecuencia era extremadamente duro con los autores primerizos. Y a mí me perdonó la vida. Tampoco es que bailara una sardana, pero digamos que no me desoyó como a otros, ¿no? Y entonces, pues, sorprendió dentro de la redacción del periódico. Me llamaron, me ofrecieron colaborar en el suplemento literario y de pronto, sin haberlo buscado mucho y por una serie de carambolas, pues me vi como teniendo una vida de escritor ya. Es decir, con la posibilidad de escribir en un periódico en el que escribía semanalmente entonces, con un editor que esperaba un segundo libro y además me dijo, pero el segundo tiene que ser una novela. Y así acabé convirtiéndome en escritor, ¿no? Con la ingenuidad de pensar, ese primer libro me había costado mucho hacerlo, por todas las inseguridades que uno arrastra, porque estás... Y yo pensaba que el segundo me iba a costar mucho menos. Pensaba que, bueno, que primero, habiendo escrito y publicado un libro, mi seguridad debía ser mayor. Segundo, tenía más oficio, o sea, había, digamos, pulido el músculo de la
Y lo asombroso fue descubrir que no. Es decir, que de alguna forma cada libro tienes que aprender a escribirlo de nuevo. O sea, que siempre eres un primerizo, porque estás aprendiendo a escribir el libro que en ese momento estás escribiendo. Es decir, que por haber escrito un libro y haber tenido incluso éxito por él, eso no te da más armas ni más capacidades para escribir el segundo, a no ser que el segundo sea una copia del primero, o estés en una serie quiero decir de libros, dentro, pues yo que sé, El Señor de los Anillos. Pues entonces a lo mejor, pues de pronto... Pero que por lo general escribir es también aprender a escribir eso que estás escribiendo. No escribimos, o sea, todos los libros no están escritos de la misma manera. Cuando empiezas a escribir un libro tienes que tomar muchas decisiones, tienes que pensar, lo primero de todo, quién va a contar la historia. Si un narrador en primera persona o un narrador en tercera persona. Pero si es incluso en tercera persona, ¿desde qué punto de vista? ¿Lo sabe todo o es simplemente alguien que ha conocido la historia por boca de otros? Todas esas pequeñas decisiones, que son muchas, porque no solamente es el narrador, también es el periodo que estás contando, es el número de personajes, es si vas a poner el foco en el trasfondo de la historia, en la sociedad, en los escenarios, o te vas a concentrar, por el contrario, solamente en los personajes. Pues eso lo tienes que decidir antes de ponerte a escribirlo. A veces sucede, hay escritores intuitivos que de pronto pues les sale como mágicamente un libro, ¿no? No se sabe muy bien de dónde, inspirados de un trance, pero no es lo normal es que tengas que decidir. Y bueno, yo pues desde entonces he aprendido todos los libros que he escrito, he necesitado aprender a escribirlos pues de la misma manera que aprendí a escribir mi primer libro. Y aquí termino porque me acaban de pasar una nota diciendo que me estaba excediendo. Muchas gracias. La verdad es que yo seguiría encantada viendo cómo... Pero bueno, para dar la oportunidad... Para dar la oportunidad a todos los asistentes que puedan realizar sus preguntas. Bueno, ya sabéis, si no sabéis os lo explico a continuación. Quien quiera realizar una pregunta, que levante la mano y se os acercará el micrófono. Os ponéis de pie, decís vuestro nombre y en el caso de proceder de un centro, de dónde procedéis, y ya realizáis la pregunta, os sentáis y bueno, y Marcos contestará. A ver qué manos se levantan por ahí. Ya tenemos ahí. Hola, me llamo Claudia y voy a leer un fragmento. Nos parecemos Perdona, mucho. Claudia, si vas a leer un fragmento, ¿eres tan amable de acercarte aquí para que podamos verte todos mejor y también que quede reflejado? Nos parecemos mucho, pero a veces tengo la sensación de que me he quedado con lo peor. La pesadumbre, el conformismo, la pereza, la incapacidad para medrar, el miedo. ¿Y lo bueno? Nuestra oscuridad es parecida, pero la luz nos viene de lugares diversos. Mi padre era tímido, introvertido y de naturaleza melancólica, pero eso no quiere decir que fuera triste. Detestaba cualquier tipo de solemnidad, también la de la tristeza. Su principal obsesión, cabe decir, era la de ser feliz. Albergaba múltiples dudas acerca de sí mismo y estaba en permanente liza con ellas, pero con el mismo ahínco buscaba la distracción, dejarlas a un lado. El humor era su herramienta, el territorio en el que mejor se movía. Lo utilizaba para cauterizar situaciones potencialmente conflictivas, para hurtarse a la mirada de otros, para salir airoso en sociedad, para demandar afecto, para darlo, para juzgar el mundo. También para defenderse. Cuando se lo acorralaba y se lo forzaba a entrar en una conversación espinosa, su manera de evitar el golpe era en primera instancia un comentario humorístico. Era su forma de pedir perdón y obtenerlo antes de llegar a un callejón sin salida. Era su forma de darse tiempo, si el cerco se estrechaba,
antes del estallido, pues su incapacidad para el diálogo, si se veía cuestionado, con frecuencia derivaba en arranques de cólera. Como evitaba el primer plano, sus bromas no eran histriónicas, no buscaban el colofón de una carcajada. Prefería emplear la ironía, una ironía que podía llegar a ser demoledora, a la hora de hablar de cosas que realmente le importaban, y con más frecuencia aún cuando estaba en confianza de la autoironía, como cuando imitaba la voz de un niño para hacer sus demandas de amor o responder a las que le hacíamos a él. Creo que lo que escondía era un acentuado, paralizador sentido de la dignidad. Había muchos rasgos de su carácter que lo avergonzaban, empezando por el sentimentalismo, y todo su afán era taparlos, que el ojo ajeno no los descubriera. Por eso evitaba las conversaciones demasiado cargadas emocionalmente, porque temía que su verdadero ser aflorara en ellas, que se le escapara una lágrima o que un comentario fuera llevándole a otro hasta acabar diciendo lo que no querría. En realidad, lo que más le avergonzaba y lo que su agudizado sentido de la dignidad más se empeñaba en ocultar era que se tenía por un ser débil. El sentimentalismo lo consideraba parte de esa debilidad, en unión de otras que solo soy capaz de intuir. La principal de todas, su falta de brío ante las cuestiones prácticas de la vida, algo de lo que yo, como hijo suyo, era un constante recordatorio. Gracias. No sé tu nombre, Laura. Perdona, Claudia. Nada, muchas gracias por haber leído ese fragmento, lo has leído estupendamente. Es un fragmento de mi libro Tiempo de Vida, que es un libro, o sea, todos mis libros, la mayor parte de mis libros son libros de ficción, novelas y cuentos y libros de relatos, pero escribí un libro que es el que más alegrías me ha dado porque me trajo el Premio Nacional de Literatura y el Premio Strega Europeo, en fin, es Tiempo de Vida, que fue un libro estrictamente autobiográfico del que Manuel habló antes, en el que hablo de la relación con mi padre. Sin el filtro de la invención ni nada, todo lo que hablo en ese libro son sucesos reales, naturalmente desde mi memoria. Si mi padre hubiese escrito el libro, lo habría escrito desde otro lugar que es el suyo propio, pero digamos que hay un esfuerzo deliberado por no inventar, por no maquillar o edulcorar la realidad, sino contar una peripecia de acuerdo a la verdad del recuerdo, ¿no? Esa peripecia es la relación de un padre y un hijo con sus desencuentros y la reconciliación final en el momento más delicado para uno de ellos, en este caso el padre. Nada, era simplemente para que los que no estén avisados que sepan que ese fragmento que ha leído también Claudia pues es de ese libro Tiempo de Vida. Muy bien, seguimos con las preguntas. Buenos días, me llamo Dulce, pertenezco al Colegio de Adultos de Quart de Poblet y tengo varias preguntas. Pero una, después de oírlo hablar, que lo ha hecho magníficamente, me ha llamado la atención y quiero saber si condiciona la posición social a la hora de escribir un libro. Esa sería la primera. Y sí que tengo curiosidad por saber qué libro está leyendo ahora. Claro. Por supuesto, la condición social condiciona todo, ¿no? Por eso quienes creemos en el progreso, creemos en la igualdad y creemos en que hay que dar a todos las mismas facilidades de acceso a la cultura, de acceso a la educación, a la sanidad, etcétera. Yo en ese sentido me identifico con el pensamiento socialdemócrata, porque sí, la clase social condiciona y condiciona mucho y a veces terriblemente. Entonces, lo cual no quiere decir que no haya habido, evidentemente, escritores y artistas de los más variados orígenes sociales, ¿no? Lo que pasa es que a quien ha nacido en una casa sin libros, pues le es más difícil, digamos, acceder a eso que a quien ha nacido en una casa con libros. Pero la vocación realmente es algo bastante mágico, ¿no? Luego lees las historias de los escritores o de los pintores o cómo llegaron a su oficio y esos caminos pues a veces son milagrosos. Pues un profesor en bachillerato que les abrió un abuelo que guardaba unos libros en un desván,
Si no, todos los escritores o los pintores serían de clase alta y no es cierto, ¿no? Pero sí, o sea, a la vez que antes contaba que yo me libré de esa batalla que tienen que librar la mayor parte de los artistas de convencer a su familia por venir de donde venía, pues igual que eso, pues sí tuve más fácil que otros el acceso a esos libros, pero tengo infinidad de compañeros y colegas, amigos que han tenido otros orígenes, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuál es ¿qué libro estoy leyendo? Pues estoy leyendo varios a la vez. Ahora mismo estoy en una residencia de escritores, que es como una especie de monasterio para escritores, en el que me he recluido. Durante un mes me han invitado y entonces me he llevado muchos libros, por supuesto, y he empezado varios. Pero el que me está tirando ahora mismo más, no soy capaz de reproducir el título, pero son las memorias de una albanesa. Albanesa era un país muy particular que los más jóvenes no tenéis ni idea de por qué era particular. Era un país en el contexto de la Europa de la Guerra Fría, había dos bloques: el bloque americano occidental, al que pertenecía pues España, Francia, y luego el bloque soviético, pues en el que estaba Checoslovaquia, Polonia, Pero dentro de ese mundo dividido entre dos bloques había dos raros países comunistas, pero que no eran del bloque soviético, que eran Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito y la Albania de Jofa. Y entonces, claro, romper también con la Unión Soviética, o sea, los países que no habían roto con la Unión Soviética recibían subvenciones, tecnología, alimentos, etcétera. Romper con la Unión Soviética significaba para un país comunista que tampoco tenía relaciones con Occidente, pues no tener toda esa ayuda soviética, con lo cual básicamente los albaneses vivían en una pobreza bíblica, con un estado totalitario un poco parecido al de la Corea del Norte actual. Y entonces, bueno, estas memorias son apasionantes porque es una niña que crece, o sea, la historia la cuenta desde que es adolescente, ella nace en el 85, o sea, que ya bastante avanzado, y cuenta pues su extrañísima infancia, ¿no? Y cómo va descubriendo que la realidad es más compleja y distinta de lo que le cuentan en las escuelas, de lo que el régimen fomenta y demás. Ella se llama de apellido Gipi y el libro está editado en anagrama. El libro tiene el título de Libertad y luego un subtítulo que no recuerdo. Pero luego estoy leyendo una novela de John Banville, que es un escritor irlandés que me encanta. Y luego estoy leyendo un libro también estupendo de un escritor italiano que se llama Adjani, que se llama El libro de las casas, y que es una especie de autobiografía en la que cuenta las casas en las que ha vivido. Pero describe las casas, y describiendo las casas vas viendo cómo ha sido su vida, en fin, es una manera muy original de contarlo y también muy bonita. Hola, soy Nana y soy del centro TADER de Orihuela. Quería preguntar, como escritor y también que te relacionas con otros escritores, ¿cuál es el método que usáis para que en los libros, en los textos que creáis, no se deje como palabras totalmente planas, sino que transmitan un sentimiento bastante profundo que despierte en el lector? Bueno, eso depende de la cocina de cada uno, ¿no? De hecho, si tú me pasas la lista de los libros más vendidos este mes, pues probablemente yo detecte varios que no me interesan nada y que piense que todas las palabras son planas. Precisamente lo que hace a uno buen escritor es eso, o sea, es el trabajo de orfebrería, ¿no? de artesanía, ¿no? De mimar las palabras, de mimar el lenguaje, de mimar no solamente la palabra aisladamente, sino mimar la música de la frase, el párrafo, la estructura del libro, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada uno tendrá su recetilla. Los escritores en general, quiero decir que no hay métodos. Yo conozco a escritores que se sientan como si fuesen a la oficina, es decir, que todos los días a las 10 de la mañana se sientan en su escritorio y escriben 4 horas y cuando han pasado esas 4 horas hacen otra cosa y al día siguiente se vuelven a sentar en la misma mesa. Vargas Llosa es un escritor de ese tipo. Sale todos los días a correr, cuando vuelve de correr desayuna, se sienta y escribe las mismas horas todos los días. Sí. Y luego hay escritores caóticos que escriben por la noche, que usan estupefacientes
Y entre el que usa estupefacientes y escribe por la noche y el que escribe como si fuese a la oficina, hay todo un espectro, ¿no? Yo, por ejemplo, antes escribía por las noches porque me favorecía el silencio de la noche, me sentía más aislado, no había tentaciones, nadie llamaba al timbre, no te llamaban por teléfono. Pero desde que soy padre, que lo fui hace 13 años, tuve que reeducarme y fue costoso y fue difícil para aprender a escribir cuando mi hijo estaba en el colegio. Pero bueno, sobre cómo hacemos para que las palabras tengan, pues, con mimo. O sea, es un oficio. La literatura no es más que un oficio, o sea, se puede aprender. Quiero decir, ahora han proliferado las escuelas de escritura y ahora era algo más propio de la tradición anglosajona y más ajeno a nosotros. Ahora nosotros tenemos escuelas de escritura, clubs de lectura, todo eso, ¿no? Pero al final, igual que se escribe en solitario, aprendes, sobre todo, te pueden dar claves en solitario. ¿Y cómo aprendes? Leyendo, sobre todo leyendo y luego escribiendo y rompiendo mucho, pero poniéndote el nivel de tu exigencia muy alto. Es decir, si lees un libro de, no sé, de un amiguito, tal, no sé qué, y imitas al amiguito, pues evidentemente no te va a salir muy bien. Pero si imitas a Thomas Mann, o sea, cuanto más alto sea tu modelo y cuanto más alto aspires, mejor lo harás. Hola, soy Jorge del Instituto Fuente San Luis y me gustaría preguntarte sobre Tiempo de vida, que es el libro que nos hemos leído. Y bueno, tu libro está repleto de intimidades, obviamente es tu vida y la de tu padre, pero me gustaría centrarme en esas intimidades que cualquiera diría, o sea, cualquier escritor diría, bueno, pues esto yo no lo pongo, o esto es contenido demasiado explícito o información no necesaria que no tengo por qué darla. Y me gustaría saber por qué mantienes tú ese contenido explícito al saber que luego vas a estar expuesto a toda la gente que lea ese libro. Es que si no fuese así, no habría libro. En el libro se cuenta la relación de un padre con un hijo, pero no una relación idílica que van de la mano por las praderas, diciéndose todo el rato lo mucho que se quieren el uno al otro y luego terminan pues, el padre elevándose al cielo sobre una nube y el niño no. O sea, es como es la vida. O sea, la vida está... Las personas tienen problemas entre ellos, problemas que muchas veces se disimulan. Aquí en España somos muy de lavar los trapos sucios en casa, por eso también el género biográfico, autobiográfico, en España no está tan extendido, ahora empieza un poco más como en otros países, ¿no? De tradiciones diferentes a la nuestra, culturales y religiosas. Pues, por ejemplo, hay más en los países protestantes, ¿no? Son más como de realmente enseñar el... yo vivía en Berlín una temporada y me sorprendió que las casas no tenían cortinas. Bueno, pues lo mismo, la literatura protestante tampoco tiene cortinas. Nosotros aquí ponemos cortinones, cuanto más gruesos mejor. Pero si tú quieres contar la vida como es de un padre y un hijo, tienes que hablar de las insatisfacciones mutuas, de en qué falla el padre al hijo y de en qué falla el hijo al padre. Yo quería contar la historia entre mi padre y yo, no como una manera de volcar, como de pasar el duelo y de depurar esa experiencia y de retener a mi padre con vida mientras lo estaba escribiendo sobre él, sino que quise escribir esa historia porque me parecía una historia bonita, porque era la historia del reencuentro de un padre con su hijo. Entonces, para llegar a ese reencuentro, tenías que contar el desencuentro. Y para contar el desencuentro era necesario decir en qué se basaba ese desencuentro. Entonces yo me di cuenta muy pronto de que el libro no podía ser una queja constante de mí acerca de lo mal que había hecho mi padre las cosas, que si tenía que desnudar a mi padre para hacerlo visible y carne en el libro y que tuviese la entidad que tenemos las personas y no las máscaras de teatro, pues tenía que contar sus defectos o lo que yo vivía como defectos o aquellas cosas en las que me falló como hijo, pero que yo debía hacer conmigo mismo el mismo trato. Es decir, que si desnudaba a mi padre, yo me tenía que desnudar también, ¿no? Y entonces, ¿por qué se cuenta? Por eso se cuenta todo eso, porque lo he dicho al principio así como una butad, pero no es tan butad. Si no cuentas eso, no habría libro, no
no habría conflicto. Todo libro, toda historia encierra un conflicto, porque al final encierra un cambio. O sea, la historia de Don Quijote o de toda la novela bizantina en la que se basa Don Quijote es alguien que sale a un camino, en el camino suceden cosas que cambian a esa persona que sale al camino y no es la misma persona el que termina el camino que el que la empezó, porque ha ocurrido una serie de cosas que lo han cambiado. Eso es una historia siempre. Si no hay ese esquema, no hay historia. Y también las historias que cogemos de la vida, ¿no? Si a mí la relación con mi padre no me hubiese cambiado, si no le hubiese cambiado a él, como nos cambió, pues no habría habido el reencuentro que se produce en el libro y tampoco habría habido historia, ¿no? No habría habido nada que contar. Bueno, no sé si te he respondido suficientemente. Hola, buenos días. Soy Marilo Moreno, vengo de la Universidad Popular de Saidía y del Club de Lectura. Primero felicitarle porque de verdad que es espectacular cómo plasma cada palabra en su justo lugar y momento. Pero tengo una duda y es, usted en la página 12 dice, mi madre consigue hacer normal lo que no lo es. Mi madre consigue que mi padre siga siendo mi padre sin dudas por mi parte, sin quejas, sin peligrosas grietas. Me gustaría saber si en algún momento usted le ha dado las gracias a su madre por lo inteligente y generosa que ha sido en la novela, en el relato que usted cuenta. Gracias. Sí, claro, no. Quiero decir, si le he dado las gracias a mi... O sea, decir, ¿has dado las gracias a tu madre en algún momento? Eso es como... Es una gratitud muy pobre, muy pequeña, ¿no? O sea, tengo 55 años. Al cabo del tiempo voy a mi madre y le digo, mamá, gracias. No, le he estado dando las gracias desde que crecí. He tenido la fortuna, sí, de tener una madre muy generosa, que me ha dado un lugar, que ha sabido interpretar lo que necesitaba en cada momento y que además, en el contexto de una familia separada, mis padres están separados desde que yo soy muy pequeño, nunca me utilizó ni como correveidile, ni tensionó para obtener ningún tipo de ventaja en el divorcio, en la separación, la relación entre mi padre y yo. Nunca manipuló en ese sentido, nunca me manipuló para utilizarme en contra de mi padre. Los desencuentros que hubo con mi padre fueron generados por mí mismo o sentidos por mí mismo y nunca intervenidos por mi madre, pero sí, naturalmente le he dado las gracias y de alguna manera, aunque ella es un personaje muy secundario en ese libro, porque es la relación de mi padre conmigo y la mía con él, y somos los personajes centrales. Ella aparece secundariamente, pero también es una manera de agradecerle sus intervenciones. Pero vamos, eso son cuestiones al margen, que no tienen que ver con la literatura, son cuestiones de la vida del escritor, ¿no? Lo importante es que el libro en sí mismo contiene una historia que es interpretable por cualquier lector, da igual cuál sea su procedencia, su origen, su condición social y demás, porque al final apela a sentimientos, creo, universales, ¿no? Que es de lo que se trata la literatura, al fin y al cabo, que se produzca esa identificación. La literatura es comunicación, entonces alguien crea una historia que nace de su mundo, de su particularidad, y esa historia hace el viaje de lo particular del escritor que la ha escrito a lo general, de que la pueda leer cualquier lector. Si eso no es posible, ese viaje de lo particular a lo general se falla y entonces estamos hablando de mala literatura. Vamos ya un poco apurados de tiempo. 2 preguntas más y tendremos que terminar, que ya sabéis que después os podéis acercar a Marcos y os firma ejemplares. Hola, yo quiero leer un texto. Soy Aurora, del Centro de Formación de Personas Adultas de Quart de Poblet, y me gustaría leer el final del cuento que da por título El mudar de piel, ¿vale? Queridos hijos, esta noche me voy a México. Me espera un trabajo que me ha ofrecido un buen amigo. Confío en quedarme una larga temporada. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día os envío un billete para que vengáis a visitarme. Si no lo hago, no penséis mal. México es un país inmenso, lleno de oportunidades.
pero ya sabéis que no siempre basta con eso. Decida vuestra madre que cualquier decisión que tome acerca de vosotros me parecerá bien. Os quiere vuestro padre. Muchas gracias. Efectivamente termina es el libro Mudar de piel, que es la última colección de cuentos que he publicado, que es del 2018, y es el cuento que da título al libro Mudar de piel, y que es una historia familiar de un padre intermitente y dos hijos diferentes que crecen, bueno, pues con esa ausencia de padre. La siguiente pregunta está por ahí detrás. Sí, sí tenemos también a... Hola, soy Marcos y soy del TADER. Antes habías mencionado que al menos aquí en España el cuento se veía como una novela de segundo nivel y la gente no se veía tan atraída para leerla. Mi pregunta era, ¿tú crees que tu obra va dirigida a un público en concreto? Y si es así, cuando estás realizando la obra, ¿ya tienes en mente a qué público va a ir dirigida? No, en absoluto. Pensar en un público en concreto es como, esta es una pregunta que te hacen mucho, ¿no? O sea, piensas en un lector, va dirigida a alguien tu literatura, es como empequeñecer, ¿no? Tu campo, o sea, uno ha de aspirar a llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, si solamente quieres llegar a los conductores de autobús, ¿por qué te dejas a las mujeres de los conductores de autobús? O porque quiero llegar solamente a... No, yo creo que los escritores queremos llegar a cuanta más gente mejor, sin que ello entrañe ninguna renuncia, porque las renuncias son limitadoras. Es decir, lo triste de mucha literatura comercial es que efectivamente identifica a quién quiere dirigirse, hace un estudio de, digamos, casi como las películas de Hollywood que están diseñadas con ordenador, ¿no? 15% de erotismo contenido, 20% de violencia, 7% de aventura. ¿Qué sale de eso? Bueno, pues pueden salir productos de entretenimiento que te ayuden a pasar una tarde resacosa de sábado. ¿Eso es arte? Bueno, es más discutible, ¿no? Yo creo que el arte tiene otras metas, ¿no? Que es remover conciencias, hacer pensar, huir de los maniqueísmos. O sea, la realidad que vivimos no es blanca o negra, o sea, la realidad que vivimos es gris, con muchos matices, ¿no? Y esas novelas malas, igual que esas películas malas, a menudo solamente son luchas de lo negro contra lo blanco, y siempre gana lo blanco. Pero es que en la vida no es así, la vida es diferente, ¿no? Entonces, perdón. Yo de pensar en alguien pienso en los escritores que me gustan. Porque al final el primer interlocutor de lo que yo mismo escribo soy yo mismo, es decir, yo hago una obra conforme a mi idea de la literatura, que está construida a base de mis muchas lecturas, ¿no? A veces, yo qué sé, te puede gustar escritores que a su vez no se gustaban nada entre sí, y sacar savia de los dos, ¿no? Pero de manera que no pienso en un público en concreto, ni pienso en aminorar las características de mi literatura para que llegue a más gente. No, pienso en hacer una obra conforme a mis exigencias estéticas. Y mis exigencias estéticas están construidas a partir de mi experiencia lectora y de mis propios gustos. Lo que pasa es que en este camino luego descubres que efectivamente, y eso es el arte, pues coincides con otra gente, con otros colegas que tienen parecidas experiencias o parecida exigencia, y luego sobre todo se trata de hacer historias que puedan llegar a todos, ¿no? Que es lo que hablaba antes de hacer el tránsito de lo particular a lo general. Bueno, hemos terminado el turno de preguntas, pero no quiero que nos despidamos de Marcos sin darle la ocasión a Manuel, que tenía preparadas algunas preguntas. Sí, así lo hacemos breve para despedirnos. De acuerdo. Hay una constante en tu narrativa, que es sobre todo el tema de la infancia como un espacio y un tiempo donde el fracaso condiciona. Es decir, normalmente tus personajes son personajes que han experimentado algún vacío afectivo, sentimental en la infancia. Y por otro lado,
en muchos de tus cuentos los personajes aceptan o se resignan a ser infelices, saben dónde está la felicidad, pero de alguna manera el destino les asigna un rol del que no pueden salir. Entonces, a mí me parece muy interesante si esos tópicos aparecen de una forma espontánea o son fijos y están unidos a tu biografía. Gracias, Manuel. Bueno, igual que una novela, que un libro es producto de la voluntad y también del azar, es decir, ningún libro es exactamente igual a como lo planeaba el escritor antes de ser escrito, porque por el camino te encuentras cosas que no sabes hacer muy a menudo y entonces las tienes que hacer de otra manera y cambia el libro. O de pronto descubres algo en lo que no habías pensado y introduces un personaje con el que gana el libro y demás, ¿no? Lo mismo pasa con los temas de los escritores. Hay una cosa también voluntaria y hay una cosa que al final se escribe sobre la experiencia, se escribe sobre la memoria, ¿no? O sea, la experiencia filtrada por la memoria y modificada por la imaginación. Entonces, la experiencia de cada uno importa, ¿no? Y los escritores en general, salvo estos que de pronto escriben una novela del oeste y de pronto escriben una de la Edad Media y de pronto tal, pues lo normal es que un escritor tenga su mundo y más o menos con variaciones pues permanezca en él el resto durante el resto de su obra, ¿no? Entonces, pues por un lado, a mí, abstrayéndome, la familia me parece un territorio ideal de exploración literaria, porque en la familia se contiene todos los rasgos de la sociedad en general. Quiero decir que en la familia hay odio, hay amor, hay sacrificio, hay traición, hay de todo lo que hay en la vida normal y que es al final sobre lo que escribimos los escritores, sobre ese tipo de conflictos humanos, y en la familia lo hay de una manera más aguda, más agudizado, porque quiere decir, el odio entre hermanos es más aberrante que entre dos adultos normales, ¿no? O una traición entre padre e hijo es todavía más, de manera que a mí la literatura me parece un territorio especialmente fértil de exploración. Que mis historias se giren en torno a la infancia y en torno a pérdidas y ausencias, pues a lo mejor eso tiene más que ver con mi biografía, pues por cosas que han ido saliendo aquí, porque soy hijo de padres separados, porque no tengo hermanos, porque mi padre fue un poco intermitente, en fin. Y bueno, y hay un momento cuando escribes mudar de piel. En un texto de La Vanguardia dices que en ese paso empezaste cuando encontraste, a propósito de lo que ha dicho Marcos, en el relato, el cuento para vincular tu mundo personal, ahí aparecen escritores como Alice Munro. ¿Eso fue una lectura que llega a ti espontáneamente o fue resultado de una investigación para buscar precisamente una estructura, un estilo, algo que diera cabida con esta terminamos, Manuel? Sí, sí. No, luego, cuando uno está escribiendo, hay muchas cosas que uno hace para el lector, pero también hay muchas cosas que uno hace para uno mismo, ¿no? Y pequeños juegos y pequeñas claves que quiero decir, el oficio literario es un oficio y es exigente y tiene sus penurias, sus horas de soledad, sus tremendas dudas, pero también tiene algo como de juego y a veces uno juega con otros y a veces uno juega con uno mismo. Y entonces, cuando yo me propuse escribir Mudar de piel, pues me autoimpuse varias reglas, ¿no? O sea, pues que fuesen 9 piezas, en honor a los 9 cuentos de Salinger, que hubiese relatos largos en torno a 30 páginas, pero también los hubiese más breves, es decir, que la estructura estuviese equilibrada, que hubiese un relato largo que abriese, luego uno mediano, luego uno breve, luego uno largo, otro mediano, uno breve. Esa estructura se mantiene a lo largo del texto. Y también jugar con autores de relatos que a mí me gustan, ¿no? Entonces hay un relato a la manera de Alice Munro, hay un relato a la manera de Richard Ford, hay un relato a la manera de David Alcácer, en fin. Entonces Alice Munro es una escritora que me gusta mucho. Bueno, lamentablemente tenemos que...
Bueno, pues no voy a pedir un aplauso porque después de este sincero Muchísimas gracias. y espontáneo Muchas gracias. aplauso creo que nos vamos a despedir. Agradecer por parte de todos, por parte de la Biblioteca Valenciana, pero también de todos los presentes. Estoy plenamente segura. Ha sido muy interesante escucharte. Todos los que te leemos, la verdad es que conocer al autor siempre resulta mágico. Ahora mismo queda muy poquito tiempo, pero sí que quien tenga algún libro y desea acercarse a Marcos Giral, tenemos un ratito pequeño, pero bueno, os podéis acercar y solicitar que os lo firme. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ha estado muy bien la charla que ha dado Marcos, porque pienso que ha dicho cosas que la mayoría de autores que vienen a nuestro instituto, que vienen varios Altair a lo largo de todos los años a hablarnos sobre su experiencia, creo que Marcos es uno que ha aportado algo más diferente, algo más personal a lo que suelen aportar la mayoría de los autores. Muy bien, cuando nos dijo la profesora de venir a conocer a este autor, me pareció muy buena idea saber un poco sobre él y pues me ha parecido súper bien. Tengo cierta tendencia a no tener expectativas cuando voy a una charla y bueno, pues me ha gustado esta porque el monólogo ha parecido realmente espontáneo y es algo que le da un toque tan personal que hace que sea más disfrutable, además de más cómodo de ver. También es verdad, como han mencionado, que estamos acostumbrados a charlas, pero no nos enseñan a disfrutarlas ni a apreciarlas como realmente deberíamos. Y bueno, esta en la que hemos encontrado un escritor real, un escritor obvio que obviamente sabe lo que hace, pues se aprecia y se disfruta como debería hacerse. Ha sido un encuentro realmente espectacular, ya desde el mismo escenario, desde la llegada al lugar donde está la Biblioteca Valenciana, que no conocía y que es un edificio magnífico y magníficamente bien rehabilitado, la gente que me ha recibido, que ha estado involucrada en la organización del evento, y luego el escenario mismo donde ha sucedido la charla, esta iglesia que intimida un poquito, y lo que ha sido maravilloso ha sido el encuentro con los profesores, con los alumnos y la charla en sí, que he sentido energía, o sea, he sentido como evidentemente habría gente más aburrida que otra o más entretenida que otra, pero el saldo final es que me han animado el día indudablemente. Muchísimas gracias, estoy feliz.